preparados para ver a semejante mujer desagradable, periqueada, o sea, realmente no parece periqueada, obviamente no sé si está periqueada, esperaría que esté periqueada porque, o sea, no entiendo cómo alguien puede tener rasgos tan bonitos y verse tan loca, o sea, es que de verdad no entiendo. Bueno, mucha, la corrupción de la derecha guatemalteca nos tiene hoy votando por socialismo miserable, o de Sandra Torres o de Semilla, que al final Sandra y Semilla son la misma porquería. Entonces, ¿qué hacer para votar? Bueno, y es que el latino es el único animal que quiere acabar la corrupción, dándole más poder al poder que siempre los viene a coger. O sea, en primer lugar, ¿a quién mierdas esta vieja húngara asquerosa le está diciendo a los latinos animales? Aquí el único animal que yo veo está aquí y se llama Gloria Álvarez. Macaca asquerosa. La nueva marea rosa. Es que Todo el continente manchado de socialismo miserable. Gloria, uno de cada 2 niños en Guatemala es desnutrido. Gloria, más del 50% de la población de Guatemala está en extrema pobreza. Gloria, sea seria. Señora, usted ya tiene su edad para que ande diciendo semejantes barbaridades. Eso es lo que se llama una barrabasada. Barrabasada. Vivís en un país que ha masacrado gente, que está cometiendo un genocidio pasivo contra su población pobre e indígena. Uno de cada 2 niños es desnutrido y tenés la boca para hablar mierda de otros países. ¿Quién mierdas te crees, Gloria? Ese puntito que ven abajo de México, Guatemala, ahora también va a estar manchado de socialismo miserable. ¡Gloria! Hay un 19% de analfabetismo en tu país. ¡Miserable! ¡Tu país, Gloria! La miserable sos vos. Sos una ignorante. Es que de verdad sos una demagoga asquerosa. Que vos, o sea, tengas la boca para hablar mierda del socialismo. Yo no soy progresista. Yo no voy con AMLO y yo no voy con nadie del socialismo del siglo XXI que los considero igual de corruptos que el resto. Yo no voy con ninguno de esos corruptos asquerosos, pero yo no me lleno la boca de mierda y no soy una hipócrita asquerosa. Una hipócrita asquerosa que mientras dice lo del socialismo sanguinario, vive en un país con el más del 18% de analfabetismo, con uno de cada 2 niños siendo desnutrido, con menos del 3% de la población llegando a la universidad, con un nivel desastroso de la economía dependiente de Estados Unidos. Es que perdón, pero es que esto sí me hierve la sangre. Me hierve la sangre porque la tipa es una mentirosa, una demagoga, una hipócrita que vive en un país miserable y fallido. Que no, ahí está, ven ese punto, como dice ella, ese punto que está por debajo de México, azulito. Ese punto, que ahí sí no es un socialismo sanguinario, es un capitalismo voraz, sanguinario, atroz. Come niños, ahí sí se los está comiendo. ¿Por qué? Porque la burguesía, la oligarquía guatemalteca que usted con sus ideas, sépalo o no lo sepa, defiende. Y lo sabe, mentira que no lo sabe por más de anticorrupta que juegue. Comen, su estilo de vida depende de que uno de cada 2 niños de Guatemala sea desnutrido y depende de que más del 50% de la población no esté en pobreza, en pobreza extrema. Es que si lo medimos bien, ¿qué es la desigualdad? La desigualdad es cuando dentro de un país se distribuye mal, ¿no? La riqueza. Para que más del 50% de una población esté en pobreza extrema, ¿cuánta riqueza tiene que estar acumulada en las 15 familias que gobiernan ese país? ¿Cuánta riqueza tiene que haber para mantener el estilo de vida de esos asquerosos marranos? Para que uno de cada 2 niños viva en desnutrición.
para que me venga a hablar a mí de socialismo sanguinario en México, o en Brasil con Lula, o en Argentina. Guatemala ahora también va a estar manchado de socialismo miserable. Miserable sos vos, vieja asquerosa. Culpa de la derecha corrupta. Entonces yo, como hija y nieta de víctimas... Y les faltó más, es que hija y nieta de víctimas del comunismo, y les faltó matarlos para que no llegaras a vos a escupir tu asquerosa miseria a nuestros países. Porque nada estoy diciendo aquí, andate a Hungría, hueputa. del comunismo miserable y hambreador Andate a Hungría, maldita. en Cuba y en Hungría, ¿qué hago Parpadee, vieja loca, vea la cara de loca que tiene además. para votar? Porque estoy harta de que los países Latinos y manchen de sangre socialista. Pero no te importa un fucking bledo cuando estos países latinos son manchados y sumidos en sangre por el capitalismo y las oligarquías voraces. No te importa ni lo denuncias. No te importa ni denuncias el desempleo, el intercambio desigual y desleal con Estados Unidos. No te importa la desnutrición de los niños. No te importa la pobreza extrema. Y eso no lo causa el socialismo, vieja asquerosa. he dedicado toda mi carrera. Tu carrera que no vale un 5, que ni siquiera los liberales progres asquerosos con los que antes te juntabas te soportan y te evidencian como una mentirosa, una ignorante, una demagoga. Decirles en todo el continente, Es que ni Laje te soporta. el socialismo no funciona y que Si usted no funciona, su cabeza no funciona. es miseria. Y ustedes lo saben, porque por eso la gente se larga. Los países latinos se manchen de sangre socialista. He dedicado Oh my God, es que no puedo. toda mi carrera a decirles en todo el continente que el socialismo no funciona y que es miseria. El socialismo no funciona y es miseria, dice Gloria Álvarez, desde un país con más del 50% de la población bajo pobreza extrema, con lugares, zonas enteras del país que no tienen, ni siquiera están asfaltados y la población ni siquiera está integrada en el ciclo económico del país. En el país donde 1 de cada 2 niños sufre desnutrición, en el país donde menos del 3% de la población puede acceder a la universidad, y en el país donde hay aproximadamente un 19% de analfabetismo, pero el socialismo produce miseria. Ok. Y ustedes lo saben, porque por eso la gente se larga de los países socialistas. La gente se larga a los países que no les gusta, ¿verdad? La gente full se larga de los países que no les gusta. Bueno, digo yo, ¿qué es esto, Gloria? Ahí, te juro que hay costarricenses, poco o nada hay, Gloria. Vieja asquerosa cochina. Vieja asquerosa cochina. No tiene otro nombre, sos una cochina, Gloria Álvarez. Esto es lo que hace el fucking capitalismo sangriento y atroz a tu país y a tus países vecinos. En efecto, la gente se larga de los países que producen miseria. ¿Qué son estos países? Sin asfalto, desnutridos, sin educación, sin salud pública, en condiciones de miseria absoluta. Su hija no puede estudiar y creen que se está refiriendo a la universidad. No se está refiriendo a la universidad, se está refiriendo a que no puede estudiar en la escuela. En efecto, se largan de países que producen miseria, como tu país capitalista que ha masacrado indígenas. Entonces, ¿cómo votar? Vea la letra de loca, es que tiene letra de loca. Ve que no sabe ni escribir. ¿Por qué? Porque en Guatemala hay una educación de mierda. ¡De mierda!
Por eso escribe del orto. Entonces ahí lo tienen, no hay por qué someterse al SIDA o el cáncer, el menos peor. No, uno puede venir y decidir que se puede vivir mejor, sobre todo con... Tiene letra de pared de loco de Hollywood. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque claramente no hay un buen sistema educativo en Guatemala. Esta tipa estudió en una universidad que literalmente lo único que hace es sacar libertarios. Esa es su función, sacar libertarios. Privada, por cierto, porque dudo que pase un examen de universidad pública. Lo dudo. O sea, perdón por todas las cosas que grité, todas las discusiones, o sea, todos los insultos que porferí. Pero me parece que esta animalita, porque no tiene otro nombre, esta bestia, no se merece, pero nada. Como los títulos pagados por gentuza del PP en España. Es gentuza. Sin cursarlos. ¿Me entiende? Serve-79. Said. La gente se larga más de los países capitalistas que le parece Puerto Rico, no pueden opinar, se experimentó químicamente con ellos, se esterilizó en masa a mujeres sin su consentimiento etc. De eso no habla. Es que no creo que le dé el cerebro para hablar de otro país, pero por lo menos que le dé el cerebro para dar de su propio país, con sus propios problemas, con sus propios genocidios, con su propia migración, con su propia pobreza, desnutrición, etcétera, insalubridad. Así viven. Y no es el 10%, no es un 20%, no, es más del 50% de la población. Más del 50% de la población vive en estas condiciones. Para que Gloria me venga a hablar a mí como otra centroamericana, y se lo digo, ojalá esté viendo esto, como hija orgullosa de la revolución cubana, que a mi familia sí le dio de comer y le continúa dando, y no están aliados al régimen para que me vengan a decir ese montón de mierdas. Yo puedo decir que Gloria Álvarez es una mentirosa, que así vive su población mientras habla mierda del socialismo. No le da el cerebro para hablar, Said. Jimena, ¿cuál es motivo por el cual el pueblo de Guatemala no para en el país? Esos números son insoportables. Ese tipo de cosas son muy difíciles de saber. Por ejemplo, esa noción de que entre peor esté el pueblo, más fácil es una revolución, ¿verdad? Ese es el tipo de nociones que hay. No son reales. De hecho, entre más tenga la gente tiempo, entre más holgada esté, e incluso entre más haya el nivel de desarrollo humano, digamos, más educación y demás, especialmente el proletariado, entre más esté proletarizada es que esto no es proletario. Es que esto no es ni siquiera lumpen. Yo creo que ya esto, o sea, es otro nivel. Es que no son parte del ciclo económico nacional, ¿verdad? Son, creo que es agricultura de subsistencia. O jornaleros, que ya es agricultura integrada en el ciclo de la vida nacional, pero o sea, ya de lo más bajo que hay. Bajo grosso. Said. Por dividieron Centroamérica en países tan pequeños y no como los países de Sudamérica. Paco Vides. Said. Volvimos al 1800. De hecho que, o sea, Guatemala nunca salió. Said. Mira. Si eso hacen ya directamente armas de todo tipo incluyendo las biológicas y a tomar por culo. Me las suda todo. Muy hasta el cipote, con perdón, de los asquerosos gringos. Paco Vides. A reventar los gringos si se atreven a hacer bananas. Eso. Bueno, como les decía, la noción de que entre más tenga, más fea esté la vida, digamos, más cruda sea la vida, pues más fácil sería, vamos a poner la cámara número 1 para ellos, pues más fácil sería hacer una revolución, es falsa, más bien... Es muy difícil organizar al proletariado y mucho más elevar su conciencia de clase cuando ni pueden ir al colegio y su problema es llegar al día siguiente sin morir de hambre. Eso es lo otro, entre más difícil sea, entre menos tiempo libre se tenga y entre menos desarrollo humano tenga ese mismo proletariado, que no, ellos no son proletariado, no llegan a proletariado, pues menos tiempo tiene la gente de organizar.
Históricamente en nuestro país, por ejemplo, en los momentos donde más apoyo popular ha habido hacia huelgas de carácter nacional y demás, han sido momentos en donde la legislación laboral ha sido más respetada, la gente tiene más holgadez. ¿Por qué? Porque puede dedicar su tiempo libre a organizarse. Mientras que en situaciones donde la situación se recrudece y la economía se contrae y demás, menos oportunidad tiene la gente de organizarse, menos está pensando la gente en dónde me organizo, cómo puedo luchar por mis derechos y demás, cuando lo que están pensando es cómo llegar a final de mes, en el mejor de los casos, cómo llegar a final de semana, cómo llegar al día de mañana, con vida, ¿me va a entender? Y con el proceso de no lumpenización, es que ¿cómo se llama esta gente? Del precariado, ¿verdad? La precarización laboral, ¿verdad? Los niveles que estamos teniendo en América Latina y en España, si no me equivoco, o sea, que no tienen, o sea, no tienen precedentes, ¿verdad? Más del 50, no, un poquito más del 40% de la población, digamos, que trabaja en Costa Rica es del sector informal, ¿verdad? Es informal. Entonces menos tiempo tiene. Cuando digamos más gente pertenece al sector informal, menos derechos tienen. Es que ni de vacaciones, ni de que se les respete el horario de trabajo, o sea, ni siquiera se les paga el seguro, ¿verdad? Ese nivel significa que todas estas personas ni siquiera son consideradas, por ejemplo, el caso de los trabajadores, estos repartidores en Costa Rica, no son ni siquiera considerados trabajadores, o sea, no pueden ni siquiera organizarse en un sindicato, o sea, entonces, con mucho menos oportunidad, no solo tienen de tener tiempo para organizarse, es interés o noción o siquiera los derechos protegidos para organizarse, es que no los tienen. Nosotros, por ejemplo, tratamos de organizar un sindicato de trabajadores de servicio, bueno, de plataformas, ¿verdad? De los Uber. Y ese fue el gran problema, que en primer lugar la legislación no les reconoce que son trabajadores. Entonces no les reconoce el derecho al sindicato. Y por supuesto no hace que estas compañías que aún están trabajando de una manera irregular, pues hagan lo que quieran con la población, ¿verdad? Rafa Rojo Tricornio Córdobe. Sai. Me cago dentro. En serio. Sí, en serio. Explotando daga. En serio, no son reconocidos como trabajadores por legislación nacional porque según no tienen contratos laborales, ¿verdad? Pero el contrato que tienen con las empresas les reconoce como prestadores de servicios, básicamente. Sai. Igual en la mayoría de países no los reconoce como trabajadores, o si los reconocen lo hacen como autónomos. Entonces no tienen que pagarles nada, que para nosotros es pagarle pues el seguro, ¿verdad? Pagarles las vacaciones, pagarles la pensión, ¿verdad? De todo ese montón de cosas, ¿verdad? Que pues no se les reconoce en lo absoluto. Bajo un montón de mentiras de que es que no tienen horario laboral. Mentira, si uno cumple el horario laboral, los bloquean y es como que se los despidieran, no pueden volver a trabajar en esa plataforma. En efecto, en la mayor parte de América Latina, en la gran mayoría de América Latina, no se reconoce a los trabajadores repartidores como trabajadores según la ley. Para que sepan, a los americanos que me estén viendo, en España sí se reconoce. De hecho, que el ministro de Trabajo de Costa Rica ni siquiera sabía que ya en la Unión Europea y específicamente en España se había aprobado la legislación donde se les reconocía como trabajadores en igualdad de condiciones que los otros. Eso es un basurero a cielo abierto. Aquí también había, y había gente que vivía de eso. Ya se cerró, por supuesto, porque era una vergüenza nacional que la gente viviera así. Por si hay alguna duda del nivel de miseria al que la población de Guatemala ha sido sometida por años de capitalismo, ¿sabes? De capitalismo sanguinario, es capitalismo sanguinario. ¿Cómo te vas a llenar la boca hablando de Cuba? Así no viven los niños en Cuba, Gloria. Así no viven los niños en Cuba, lo lamento. Los niños en Cuba tienen el derecho a la educación y a la salud pública y a no trabajar. A no trabajar. ¿Ustedes saben lo que es encontrarse una tipa como esa siendo centroamericana? Hablando de que, ¡ay, Cuba! ¡Uy, Cuba! ¡Uy! Cuando esto pasa, cuando hay niños trabajando en la basura, porque eso es lo que son para las oligarquías, basura. Así los tratan. Donde los niños donde no tienen nutrición. O sea, 1 de cada 2 está desnutrido. 1 de cada 2. O sea, la mayor parte de la población en Cuba no vive así. Yo sé que los cubanos hablan mucha mierda.
así no viven. Y los cubanos no tienen ni puta idea cómo vive el resto de América Latina. Así se los pongo, lo lamento. Yo soy mitad cubana, así que no piensen que lo estoy diciendo. Los cubanos no tienen ni puñetera idea de cómo vive el resto de América Latina. Lo único que ven es a los gringos y a los turistas que van a la isla y dicen, "Oh, nosotros no tenemos plata", pero no tienen ni puta idea de que así viven el resto de los países. No tienen ni puta idea.